Cada segundo se desplaza 1 metro o 1,5, depende de la velocidad. O si vamos caminando así tranquilo, vamos a 0,5 metros por segundo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y esto también lo puedo representar gráficamente. Lo puedo representar gráficamente si yo pongo el tiempo abajo en segundos y acá pongo mi desplazamiento en metros. Tengo una tabla que ustedes saben que se puede construir perfectamente un gráfico. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Para un segundo teníamos 10 metros, para 2 segundos 20 metros, para 3 segundos 30 metros. Yo puedo representar mi desplazamiento en función del tiempo. Y estas son todas las gráficas que ustedes hicieron 800 de y igual a f de x. Dibujaron y igual a x, y igual a x cuadrado, y igual al logaritmo de x. ¿No hicieron eso? Bueno, ahora están arriba de la bicicleta. O sea, están en física. Pero para eso estudian, digamos, la ecuación para poder resolver este tipo de problemas. En realidad, nosotros para estudiar cinemática no nos interesa si vamos en una bicicleta, si vamos a pie o si vamos a 300 metros por, o 150, 200 metros por segundo arriba de un avión. No nos importa. Siempre vamos a considerar que nuestro desplazamiento es una partícula. Si yo voy caminando, en realidad acá no me dibujo caminando, dibujo una partícula, o sea, un punto. ¿Por qué puedo dibujar un punto? Porque un automóvil que vaya a 100 kilómetros por hora, si yo voy en auto 100 kilómetros por hora, que represente el centro del automóvil, el paragolpe de adelante o el paragolpe de atrás, es lo mismo. Digamos, yo puedo decir que es una partícula, es decir, un punto, y estudio su desplazamiento. Puedo decir que es un punto y estudio su desplazamiento. Si el gráfico es un gráfico así, t y x, y me dio una gráfica de ese tipo, como la que tenemos ahí abajo, ¿qué representa? ¿Qué representa la velocidad? ¿Qué representa la velocidad en ese gráfico? La velocidad media. No, recuerden lo que es definición, acá. Esto. Delta X sobre delta T. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo, que para mí esta es delta T, esto va a ser delta T, y esto va a ser delta X. Eso es lo que me interesa que vean. Y eso lo estudiaron en análisis o en matemática. ¿Qué es eso de la...?
Sí, además del triángulo rectángulo, pero de la curva, que en este caso es una recta. Exacto. En matemáticas es más correcto llamarle pendiente. ¿Qué significa entender lo que es pendiente? Que si yo tengo una menor pendiente, significa que voy a necesitar muchos segundos para moverme unos pocos metros. Entonces significa que mi velocidad es ¿qué dibujé? ¿Qué es ese símbolo? Pequeña, chica. Normalmente cuando hacemos eso sí significa que es menos que, no sé, que algo. Si mi pendiente es poca, ¿qué significa que yo dibuje acá? Que necesito un gran delta X para un gran delta T para un pequeño delta X. Muchos segundos para poquitos metros. Muchos segundos para poquitos metros. Entonces voy de la mano, caminando con alguien. Pasa el tiempo y no recorro toda la ciudad. ¿Qué pasa si, al contrario, tengo que llegar a clase y son las 7:30 y todavía no salí de casa? Exacto, que el 147 a fondo necesito recorrer muchos metros en pocos segundos. Esto es una pendiente mayor. ¿Por qué? Porque tengo muchos metros en pocos segundos. Eso es importantísimo que lo entiendan. Entonces, esta curva implica una velocidad grande. Es la pendiente de la curva. Es la pendiente, en este caso una recta. Tenemos entonces acá poca pendiente, velocidad menor, y esta mucha pendiente, por lo tanto gran velocidad. ¿Vamos? ¿Estamos? Y todo esto salió una recta, porque yo les planteé, cuando empecé a hablar, por acá les puse MRU. Dije que el movimiento era rectilíneo uniforme. Por eso la gráfica salió lineal. Si la velocidad, como en casi todas los desplazamientos que ustedes hacen, ustedes se van de acá a Buenos Aires, que son 440 kilómetros, en 4 horas. Entonces, si son 440 kilómetros en 4 horas, significa que fueron a una velocidad media de... No. ¿Cuánto? No, esa es otra historia. Si yo digo que la distancia Concordia a Buenos Aires es 440 kilómetros y yo utilicé un tiempo de 4 horas, significa que mi velocidad fue 440 kilómetros sobre 4 horas, 110 kilómetros por hora. No me agarró ningún radar, estuve perfecto todo el tiempo. Ahora, ¿eso es cierto? No. Porque capaz que nunca me quedé, paré 3 veces a tomar café, después como es autopista y no había radares, fui más rápido, lo que sea. Esto es velocidad media.
Y esto graficado en t segundos, x metros, es la recta que hicimos, que dibujamos acá. Pero en realidad no. Yo, lo cierto es que puedo tener una curva. Y esa curva se puede, digamos, en determinado momento salir del semáforo, necesité mucho tiempo para pocos metros, después no había nadie en la ruta, en poco tiempo fui, en pocos segundos me desplacé muchos metros, después se complicó de vuelta cuando llegué a Buenos Aires porque había, digamos, había mucho tránsito, necesité más segundos para avanzar metros, y esta va a ser mi XF de t. ¿Y ahí qué hacemos? Con la velocidad. La velocidad va a ser, va a variar, va a variar. Y ustedes en cualquier vehículo tienen un indicador de velocidad que no les da velocidad media. ¿Qué es lo que les da? La velocidad instantánea. La velocidad para cada instante, si el velocímetro va permanentemente indicando la velocidad. Pero la definición es exactamente la misma. Velocidad es espacio sobre tiempo. Pero si es instantáneo, significa que el tiempo va a ser muy pequeño. Lo más pequeño que podamos hacerlo. Y en la curva, lo que me va a representar es la inclinación de la tangente. ¿Qué es una recta tangente? Una recta que toca solamente en un punto. Entonces, si yo necesito muchos segundos para pocos metros, mi tangente está casi horizontal. Si voy con el acelerador ahí empujando la chapa del fondo, mi tangente se va a poner más vertical. Si mi movimiento no es MRU, sino que es variable, la velocidad ya no va a ser la velocidad media, va a ser la velocidad instantánea, que la vamos a llamar v directamente. ¿Y a qué es igual v en el caso de si la velocidad se está moviendo? Va a ser la velocidad en cada instante muy pequeño del tiempo. ¿Y qué herramienta tenemos para ver esa velocidad? La herramienta se llama límite. Límite, cuando delta t tiende a 0, voy a hacerlo prolijo, porque sé que a algunos les produce algún tipo de nerviosismo, este tipo de cosas. Delta x sobre delta t. ¿Cuánto se mueve x en un pequeñísimo intervalo de tiempo? ¿Cuánto? Lo más pequeño que pueda hacer. Lo más pequeño que pueda. La velocidad instantánea, que normalmente le llamamos v, es el límite. El límite cuando delta t tiende a 0 de delta x sobre delta t. ¿Y qué es el límite cuando delta t tiende a 0? Lo llamamos la derivada de x respecto de t. ¿Y qué es la derivada para ustedes que todavía están en las primeras clases de análisis 1? Es lo que van a estudiar en el análisis 1. Para ustedes, derivada va a ser otra forma de resolver, así como aprendieron a hacer suma, resta, multiplicación, potencia, logaritmo, van a aprender derivada. Es otra función, digamos, que ustedes van a aprender perfectamente en análisis. ¿Qué necesito para física? Que la utilicen. Entonces, a partir de hoy saben que la velocidad es la derivada de la ecuación horaria, de esta, la derivada respecto al tiempo. ¿Y qué es la derivada? Bueno, en el campus, al principio, tienen todo un material que les entregamos, donde tienen las tablas de derivada. Tienen autorización de la profesora de análisis 1 para usar en física esas tablas. Entonces, si x no sé, es igual a 2t,
que puede ser, en este caso, x es igual, vamos a hacer esa, x es igual a qué. ¿Cuál es la función acá que yo no la despejé? Si esto vale 0 y t0 vale 0, entonces x es x, ahí es velocidad media por tiempo, pero la velocidad media la teníamos, entonces es 10t. Ahí está despejada mi x de f de t. Bueno, la derivada de x respecto de t, saben que van a ver en esa tabla que la derivada cuando tienen una variable así es 1. Entonces esto es igual a 10. No, nadie tiene encima una tabla de derivadas, ¿sí? Yo tengo acá una para darle, pero ustedes se van a fijar, van a encontrar una tabla de derivada, se las recomiendo, la del final del CIAS tiene a ver, se lo damos acá al compañero que le lee. Dice derivada. La derivada de x es la variable. Dice que la derivada de x respecto... Bueno, acá está en función de x. La derivada de la función en función de x, para nosotros es t, dice que de x a la n es n por x a la menos 1. Si ustedes hacen la derivada de x respecto de t, es t a la 1 menos 1 sobre 1 sería acá. Entonces, la derivada, en este caso, de x respecto de t, lo voy a hacer solo para t. T está elevado a la 1 ahí. La derivada de... Vamos de vuelta. Si x es igual a t, que es lo mismo, que 10t, digamos, es parecida. En este caso t está elevado a la 1. La derivada de x respecto de t es igual a 1 por t a la 1 menos 1. Genéricamente, ¿ustedes cómo la van a encontrar? Como x igual a t a la n, y la derivada de x respecto de t es igual a n por t a la n menos 1. Así la van a encontrar en la tabla. ¿Cómo interpretan esto? N menos 1. ¿Cómo interpretan esto? Si n vale 1, el 1 baja acá, y 1 menos 1 es 0. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces, por eso, esta t, si x igual a 10t, la derivada de x es 10, porque es 10 por 1. ¿Y qué es 10? La velocidad. Si la definimos por allá. 10 es la velocidad. En este caso me da justito, digamos, porque era un MRU. Bueno, después podemos seguir un poquito más con la tabla de derivadas. Por ahora, y para lo que vamos a hacer hoy, me interesa solamente que sepan que la velocidad instantánea, es la derivada de x respecto de t. Esto sí es nuevo, acá veníamos viendo. La derivada es una función sumamente poderosa que la vamos a usar muchísimo, así que es importante que le presten mucha atención. La ecuación inversa, la función inversa de derivada es la función, claro, la integral. Se deriva y se integra y volvemos a lo mismo. O casi, ya lo van a ver. Entonces, si mi curva, repasamos esto,
Si esta es mi curva de velocidad o mi desplazamiento X respecto del tiempo, la velocidad va a ser la tangente en cada punto. Por lo tanto varía permanentemente, como el velocímetro de la moto, del auto de ustedes. Permanentemente va variando. ¿Por qué? Porque depende cuántos metros avanzamos por unidad de tiempo, va a ser la velocidad. Si tomamos el tiempo total y el recorrido total, obtenemos la velocidad media. Pregunten si se quedan con dudas. Bueno. Ahí cuando hizo el ejemplo de la derivada, sería 10 por 1, que es el número que está elevado, la t. 10 por 1 por t a la 1 menos 1. Claro, t a la 0 es 1, entonces 10 por 1 por 1. Bien, es así. Después van a ver ustedes que la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, y así tienen la tabla de derivada que no son muchas las que necesitamos en física, por eso la tabla no es tan abundante, no se está. Si la velocidad, avanzamos, si la velocidad no es constante, sino que cambia, con el tiempo, si la velocidad cambia con el tiempo, vamos a tener una velocidad inicial y una velocidad final. Si la velocidad cambia con el tiempo, vamos a tener dos velocidades. Si la velocidad cambia, aparece otro concepto que vamos a aprender ahora que se llama aceleración. Otro concepto que se llama aceleración. Y la vamos a definir ahora con la letra A redondita que aprendieron en primer grado, la maestra de primer grado, como el cociente entre ese cambio de velocidad